Continuamos con nuestro estudio de la palabra del Señor, y el día de hoy vamos a hablar del capítulo 14 de Jueces. Y cuando estaba en la Argentina, los hermanos me pedían: pastor, ¿por qué no habla acerca del Día del Padre? Y tuve que predicar 3 veces más el sermón que prediqué del capítulo 13 de Jueces, que habla y enfoca acerca de la familia. Nos habla cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo los papás deben educar a sus hijos. Porque le preguntan los papás de Sansón al ángel de Jehová cuando se presenta de ellos, le dice: ¿cómo vamos a educar a este hijo que tú nos vas a dar? Porque ellos no se podían embarazar, no podían tener un hijo. Y entonces el ángel de Jehová les explica cómo ellos deben educar a su hijo. Y esto fue la perspectiva del capítulo 13, que nos habla y nos dice a nosotros como padres cómo nosotros tenemos que hacer cuando tenemos hijos. Tal vez nosotros podemos tener metas, podemos tener objetivos para nuestros hijos, podemos querer lo mejor para nuestros hijos, pero la Escritura nos está hablando que nosotros tenemos que consultar con Dios cuál es el plan de Dios para la vida de nuestros hijos, cómo debemos educar nosotros a nuestros hijos. Y en la perspectiva bíblica encontramos que deben ser educados conforme a la palabra de Dios, deben ser enseñados en la palabra de Dios, deben ser educados en la palabra de Dios. Toda la demás educación sirve, es cierto, sirve, es necesario, pero fundamentalmente hay que darle principios de la palabra de Dios para que, como dice Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este es el trasfondo. Y viene Sansón, justamente anunciado por el ángel de Jehová. Ahora Sansón ha crecido en el capítulo 14. No nos da detalles de qué es lo que ha pasado desde que es niño hasta que ha crecido. Aquí nos presenta un Sansón que ya es un hombre hecho y derecho, está formado, está listo para tomar decisiones. Pero ustedes van a ver en el capítulo 14, 15, 16, especialmente en el 14 ahora, que algunas de las decisiones que Sansón toma no son exactamente bíblicas. Y aquí nos preguntamos, ¿qué es el problema? ¿Será que los papás le han dado los principios de la palabra de Dios? ¿Será que Sansón por su propia cuenta, después de conocer la palabra de Dios, ahora está tomando decisiones que no son exactamente como dice la palabra del Señor? Y entonces vemos que la perspectiva del matrimonio que había en la mente de Sansón, de acuerdo al capítulo 14, es una perspectiva totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y eso nos va a hacer reflexionar el día de hoy. Nos va a hacer pensar a nosotros cuál es la perspectiva que nosotros tenemos acerca del matrimonio. ¿Qué pensamos que es el matrimonio? ¿Y qué es lo que la Escritura dice que es el matrimonio? En este tiempo se está discutiendo mucho la redefinición del término matrimonio. Quiero aclarar que cuando yo hablo de matrimonio o hablamos de matrimonio, estamos hablando del matrimonio desde el punto de vista bíblico. ¿Amén? Así, cuando digo matrimonio es bíblico. Estamos hablando desde el punto de vista bíblico. Aunque la sociedad del día de hoy está debatiendo, especialmente aquí en los Estados Unidos y mundialmente, cómo redefinir el matrimonio. Dios ya lo definió. Y está dicho en la Escritura. Por eso cuando habla de matrimonio, cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando del matrimonio bíblico, hombre y mujer, así como Dios los creó. Entonces vamos a leer la Escritura en el capítulo 14, solamente del 1 al 4. Dice: y descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los hijos de los filisteos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Y luego dice el versículo 4: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Padre bueno, bendice tu palabra y háblanos otra vez, Señor, por este capítulo 14 del libro de Jueces, en la vida de Sansón. ¿Cómo es que nosotros tenemos que pensar y reflexionar en la Escritura, en nuestros fundamentos bíblicos acerca del matrimonio? En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Además, no sé, cuando han sido niños, alguna vez les han hecho una adivinanza. Por ejemplo, esta: chiquito como un ratón, y cuida la casa como un león. ¿Qué es? El candado. Este banco está ocupado por un padre y un hijo. El padre se llama Juan, y le dije, y el hijo, ya te lo dije, Esteban. Este banco está ocupado, Esteban, ¿ya?
Y hay otro. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Este enigma lo vamos a responder en el transcurso del mensaje. ¿Amén? He aquí tenemos a Sansón, un juez, el cual es anunciado por el ángel de Jehová que va a venir por sus padres. Y los padres consultaron al ángel de Jehová cómo van a educar a este niño. Y el ángel de Jehová les explica cómo deben educar a este niño. Les habla de que deben consultar a Dios, la palabra de Dios. Y es bueno entender para los padres que los hijos no son propiedad de los padres, sino los hijos son un don de Dios, de Él mismo, para que nosotros lo administremos, para que nosotros le eduquemos conforme a su palabra. Es necesario formar a nuestros hijos con una perspectiva correcta de lo que es el matrimonio bíblico. O sea, acerca de cuál es el propósito del matrimonio, qué es lo que Dios quiere con el matrimonio. Y en este pasaje nos va a hacer reflexionar cómo los papás tenemos que criar a nuestros hijos con la perspectiva bíblica correcta de lo que es el matrimonio. ¿Cuándo dicen amén? En este pasaje, en los 3 primeros versículos, encontramos que los creyentes necesitan tener una perspectiva bíblica y clara respecto del matrimonio. Cuando leemos estos 4 primeros versículos, nos damos cuenta de la perspectiva de Sansón del matrimonio. La Escritura nos habla que él era nazareo. Eso quiere decir que era un hombre apartado por Dios desde el vientre de su madre. Si vemos nosotros las Escrituras, vamos a encontrar que en Números capítulo 6 habla de todo lo que es ser nazareo. Que una persona puede ser nazareo por 60 días, por 30 días, por 100 días. Eso significa que va a ser apartado para Dios. En ese tiempo no tiene que cortarse el cabello, no tiene que tocar muerto, no tiene que estar en contacto con las cosas inmundas que enseña la ley. Ese era un nazareo. Pero en el caso de Sansón, había nacido nazareo. Él tenía que ser nazareo toda su vida, desde que nació hasta que muera. Dios le había destinado para que él sea nazareo. Pero aunque él fue nazareo, y sus papás le preguntaron a Dios cómo debían educar a sus hijos, el problema es que Sansón no tenía una perspectiva clara, bíblica, de lo que es el matrimonio. Y esto nos puede hacer pensar a nosotros como padres, hermanos. Es muy probable que asistimos a la iglesia, venimos a la iglesia por muchos años y tal vez por generaciones. Pero tal vez no nos hemos puesto a pensar qué es lo que la Biblia, qué es lo que Dios quiere con el matrimonio. ¿Cómo define Dios el matrimonio y qué es lo que espera Dios del matrimonio? Y Sansón era un nazareo. Sansón era un hombre apartado de Dios. Sansón era un hombre sobre el cual venía el poder del Espíritu de Dios y él podía hacer grandes proezas. Pero eso no le faculta a él para tener una perspectiva correcta del matrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener muchos conocimientos espirituales, podemos tener incluso el Espíritu de Dios actuando sobre nosotros y aún así no tener una perspectiva clara de algún principio bíblico y en este caso del matrimonio. Podemos estar involucrados en la iglesia, podemos vivir en una sociedad cristiana, podemos vivir en una comunidad cristiana y sin embargo nuestra perspectiva del matrimonio no estar exactamente ubicada en su lugar. En el versículo 2, Sansón dice que ha visto a una mujer y luego en el versículo 3 dice que ella le agradaba. Y él le pide a sus papás que le pidan a esa mujer porque él vio a esa mujer y le agradaba. En ningún momento menciona a Dios para decidir entrar en esta relación matrimonial. La palabra nazareo viene justamente de ser apartado. Y cuando hablamos del matrimonio hemos dicho que estamos hablando del matrimonio bíblico, la institución establecida por Dios. Y por eso podemos ver en Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios ha establecido el matrimonio, hermanos, para reflejar su gloria. Dios ha establecido el matrimonio para que a través de esa relación matrimonial veamos la obra creadora de Dios, lo grande y generoso y bueno que es Dios.
y enseña la palabra del Señor, y el mismo apóstol Pablo más tarde enseña que todos los creyentes tenemos que respetar la institución del matrimonio. Debemos honrar solemnemente, porque a través de ella Dios quiere reflejar su gloria. Y es más, el apóstol Pablo compara el matrimonio con la unión de Cristo con su iglesia. O sea, el motivo del matrimonio no es para la pareja en sí misma. El objetivo del matrimonio es para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, he participado de muchos matrimonios. He casado a muchas personas en toda mi vida, desde que he empezado el ministerio. Pero muchas de esas veces he visto que los matrimonios más están enfocados en las dos personas que se van a casar que en el Dios en el cual creen estas dos personas que se van a casar. Muchos de los matrimonios están enfocados a veces en la ceremonia, porque se busca que la ceremonia sea linda. Está bien, debe ser bonita, lo más linda posible. Pero el motivo principal del matrimonio es dar gloria a Dios. Amén. Por eso todo lo que hacemos desde la ceremonia, desde la recepción y todo lo que planificamos para el inicio de un matrimonio deben ser para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que su ceremonia glorifique a Dios, que su recepción glorifique a Dios, que su luna de miel glorifique a Dios, que la vida que van a vivir juntos glorifique a Dios, que los planes que tengan glorifique a Dios, que haga hablar bien de Dios. Ese es el principio bíblico. Y a Sansón solamente dijo: papá, mamá, llámame a esa muchacha, yo la he visto. ¿Y por qué te quieres casar? Porque me agrada. Nuestra perspectiva del matrimonio, aún habiendo vivido en un medio cristiano, puede estar completamente equivocada. Hermanos, el matrimonio debe ser tomado en cuenta solemnemente porque es algo instituido por Dios para la preservación del ser humano y también para reflejar la gloria de Dios. O sea, cuando llegamos a ese punto del matrimonio, todos los seres humanos deberíamos de pensar en dar gloria a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y debemos honrar el matrimonio, debemos obedecer, como dice la palabra de Dios, en lo que dice el matrimonio. Hermanos, a veces sucede que vivimos juntos y no estamos casados. Pero la palabra del Señor enseña que debemos honrar primeramente el matrimonio. Ese es un punto de desobediencia que a veces tenemos que corregir en nuestras vidas. No es fácil decir esto, pero es importante señalar el principio de la palabra de Dios, especialmente en la perspectiva de Sansón, un hombre separado, un nazareo separado para Dios, que tenía una perspectiva equivocada del matrimonio. Hermanos, el día de hoy todo se aprueba, se puede vivir juntos y nunca casarse. Pero eso no es bíblico. Lo correcto es honrar el estado santo del matrimonio que Dios ha dicho que tenemos que tener. Es muy posible que sea difícil reflejar la gloria de Dios dentro del matrimonio, pero aún así Dios quiere que el matrimonio refleje su gloria. Algunos me dirán: pero pastor, si usted le conociera a mi esposa, a mi esposo, usted tampoco se casaría. Pero no se trata de mí. No se trata de lo que yo haría o no haría. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer y no hago bien, de hecho. Se trata de obedecer a Dios con lo que Él ha dicho, el santo estado del matrimonio. Si Dios, el apóstol Pablo, compara la iglesia con la esposa de Cristo y compara el matrimonio con la relación entre la iglesia y Cristo, fíjense cuán importante es el matrimonio para Dios, que debemos honrar el estado del matrimonio. ¿Amén? Es un llamado a la obediencia. Hermanos, primero Dios había mandado a los judíos, a los israelitas, no juntarse con los filisteos. Y esto no solamente para mantener apartado a su pueblo, sino para preservar la nación para la venida del Señor. Aquí Sansón estaba yendo contra los planes de Dios, porque Dios quería preservar a la nación israelita y de que no se junten con los pueblos vecinos, porque a través de la nación israelita iba a venir el Salvador Jesucristo. Pero Sansón estaba haciendo lo contrario.
Porque estaban haciendo lo contrario de los planes de Dios, lo más favorable para él, lo más conveniente para él, para sus propios deseos como persona. No estaba centrado en Dios, estaba centrado en sí mismo. Sin embargo, estaba trabajando en contra de los planes de Dios. Por eso a Dios no le agradó. En otras palabras, Sansón estaba teniendo dificultades en aplicar el tema de la santidad del matrimonio en este punto de su vida. Hermanos, cuando viene la palabra de Dios sobre nuestra vida, a veces somos bien selectivos en cumplir la palabra del Señor. A veces seleccionamos esta parte de la vida, no voy a cumplir, las demás voy a cumplir. Esta partita, por favor, ni que el pastor me hable. Nadie tiene derecho a meterse a mi vida privada. Cuando se trata de esas cosas que nadie queremos que toque, es tu vida privada, es mi vida privada. Tal parece que aquí Sansón estaba teniendo dificultades en poder cumplir y aplicar este principio de la palabra de Dios en su propia vida. Hermanos, y la palabra habla de la santidad del matrimonio, la separación del matrimonio. El matrimonio refleja la gloria de Dios. Tiene que servir para ese propósito, para que la gente vea en nosotros que Dios vive en nuestros corazones. Y la otra parte que en el versículo 4 nos hace ver una cosa, dice: mas su padre y su madre no sabían esto, que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Hermanos, aquí vamos a ver una cosa. Dios puede utilizar nuestras circunstancias matrimoniales para comunicar y hacer su voluntad. Hermanos, ¿quién va a pensar que las indecisiones o decisiones no fundamentadas en la palabra de Dios que Sansón estaba tomando iban a servir para los planes poderosos de Dios? ¡Qué increíble! Sansón no estaba tomando las mejores decisiones, pero esta su falta de convicción firme, de tener una perspectiva correcta del matrimonio, de buscar a la persona donde debía de buscar, estaba sirviéndole a Dios ahora para que Dios actúe a través de él y liberte a Israel de la opresión de los filisteos. Este versículo nos muestra que Dios es capaz de tomar aún nuestros matrimonios que no son perfectos para ejecutar su sagrada voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos sido traídos a veces a la iglesia por alguien que amaba a Dios y estaba en la iglesia, pero ya no está más en la iglesia ni ama a Dios más? ¿Cuántos hemos sido ministrados por matrimonios que servían a Dios y ahora ya no sirven más a Dios y ellos se fueron ya del camino del Señor y nosotros hemos quedado? ¿No los ha usado Dios en su propósito de salvarnos, de darnos una nueva dimensión de vida? Por eso que nadie de nosotros debemos creernos la clave o lo más importante en alguna cosa del plan perfecto de Dios. Dios podía usar la vida de Sansón con sus indecisiones para poder ministrar y salvar a su pueblo. Pues nada es coincidencia en la vida cristiana. Dios tiene el poder de hacer su voluntad aún a pesar de nuestra desobediencia. Por eso Dios es soberano. ¿Cuándo dicen amén? Paralela a la vida de Sansón, estaba corriendo la historia de la salvación, pues Dios estaba ocupado en preservar a su pueblo. Dios había hecho que la mamá de Sansón se embarace de manera milagrosa para que Sansón venga a liberar a Israel. Pero cuando él ya crece, cuando él ya es un hombre maduro, ya físicamente maduro, porque espiritualmente maduro no se ve que sea, cuando él ya es un hombre, cuando se espera que él va a libertar a Israel de la opresión de los filisteos, de lo que él empieza a ocuparse es de casarse. Y de casarse mirando lugares equivocados, desobedeciendo francamente la palabra del Señor. Pero la historia de la salvación estaba corriendo paralelamente. Aún este evento de la indecisión respecto a su postura del matrimonio de Sansón iba a ser usado por Dios para la honra y gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces los filisteos empiezan a percibir por el carácter mismo de Sansón, porque les provoca a los filisteos. Y estas provocaciones de Sansón sirven para liberar a Israel del yugo de los filisteos. En algún momento podemos creer que nosotros somos los personajes que hacen ocurrir la historia, que somos el centro de la historia, pero este pasaje nos muestra, este versículo 4, que Dios puede estar trabajando en lo que realmente es su voluntad y nosotros servir de instrumentos a pesar de nuestra desobediencia. ¿Qué le parece? Eso es increíble.
Hermanos, una vez me dice un hermano que estaba viviendo en franca desobediencia a Dios, que decía que si él estaba haciendo muchas cosas y que le iba bien, que hasta más trabajo tenía, que no aceptaba nuestra exhortación, que en todo le estaba yendo bien y que acababa de comprarse una casa incluso, pero él persistía en su desobediencia y decía, bueno, si Dios no estuviese de acuerdo con lo que estoy haciendo, no me bendeciría para tener más negocio, no me bendeciría para tener más trabajo y tener una casa. O sea que todas estas cosas que están pasando, me están pasando bien, son una aprobación de Dios para lo que estoy haciendo. Pero esto no es la realidad. Porque decisiones equivocadas como la que estaba tomando Sansón no impiden que la voluntad de Dios se cumpla. Y ustedes van a ver al final de la historia que Sansón paga el precio de su desobediencia. Dios deja correr la historia paralela de nuestras vidas, deja correr, porque larga su paciencia, espera que nos arrepintamos, espera que doblemos nuestras rodillas. Pero llega el momento y Él ajusta cuentas con nosotros. Y todo el razonamiento que hemos hecho de que Dios está de acuerdo con lo que yo hago, probablemente no sea así, mi querido hermano. Del versículo 5 al 20 encontramos que los creyentes deben considerar con solemnidad el acto del matrimonio. Versículos 5 al 9 dice, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomando en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Hermanos, si ustedes pueden ver acá, que Sansón estaba yendo a casarse y en el camino ve un león le ataca. Y cuando le ataca el león dice que el Espíritu de Dios viene sobre él y destroza al león como si fuese un cabrito. Yo no sé cómo matarían en ese tiempo a los cabritos. Tremenda fuerza para destrozar un cabrito incluso. Pero lo destroza al león y lo deja ahí muerto y se va. Y cuando vuelve otra vez con sus papás, dice, a ver, ¿qué ha pasado con el cadáver? Y cuando ve a ver el cadáver del león, había un enjambre de abejas y había miel ahí. Y saca la miel y se va comiendo. Pero aquí hay una cosa importante, hermanos. Nosotros tenemos responsabilidad de tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿No es cierto que el Espíritu Santo nos convence en nuestro corazón? Y fíjense que Sansón aquí no estaba en las mejores condiciones de llamarse obediente en ese momento. Estaba desobedeciendo, pero aún así viene el Espíritu de Dios sobre él para que mate a ese león. ¿Eso qué quiere decir? Que no es realmente el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, no es porque nosotros realmente lo merezcamos. No merecemos nada. Pero Dios nos ha dado su Espíritu como regalo a nosotros para actuar y nos viene a ayudar en nuestros desaciertos, incluso el Espíritu del Señor. Pero eso a nosotros nos hace responsables de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas para tomar las mejores decisiones. Muchos dirán, pero Señor, es que yo no me daba cuenta, que el Señor estaba ciegamente enamorado. O Señor, que la presión era fuerte. Era la familia, tú sabes, Señor. Pero el Espíritu del Señor que mora en nosotros, nos habla y nos convence en nuestro corazón. ¿Cuál dicen amén? Y tenemos la responsabilidad de escuchar ese Espíritu Santo que vive en nosotros y hacer como dice correctamente en la palabra del Señor. ¿Cuál dicen amén? O sea, a veces somos selectivos en nuestra obediencia. Obedecemos en las partes que queremos y en las partes que no queremos, no obedecemos a Dios. La pregunta es, hermanos, ¿estamos nosotros respetando la institución del matrimonio? ¿Estamos haciendo que cumpla su rol en nuestras propias vidas? ¿Estamos haciendo que nuestro matrimonio glorifique a Dios en todo lo que hace? El creyente debe obedecer a Dios especialmente en lo concerniente al acto del matrimonio. O sea, ahí nos está pidiendo Dios que nos ordenemos. De ahí empieza. Tú dices que me amas. Bueno, empieza a obedecer lo que he establecido desde el principio, desde el Génesis. Y eso es el matrimonio.
Respeta el acto del matrimonio. Como Sansón, desde que tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos que esforzarnos para andar en santidad, especialmente en el tema del matrimonio que Dios establece desde el principio. Hermanos, santidad del matrimonio significa que vamos a respetar y vamos a hacer lo que dice Dios que se debe hacer con el matrimonio, que debe dar gloria a Dios. Y lo primero es obedecer a las autoridades civiles establecidas en esta tierra. Amén. Para mí no es muy complicado hacer los matrimonios. Yo tengo licencia de Virginia, eso lo puedo hacer en 5 minutos. El asunto es que usted traiga su licencia comprada para hacer esto, de acuerdo a las leyes de Virginia. Hermanos, pero más que todo esto significa la obediencia de nuestro corazón a esto. Y ustedes pueden ver que tener el Espíritu del Señor como regalo no significa que siempre una persona es madura. Sansón era maduro, pero tenía el Espíritu de Dios sobre él. Pero no era maduro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un regalo de Dios para nosotros. ¿Amén? Pero eso no significa madurez. Madurez significa saber cumplir la palabra de Dios y saber obedecer la palabra de Dios en diferentes circunstancias, aún en las más difíciles de nuestra vida. Cuando dicen amén. Hermanos, si ya estamos en el matrimonio y estamos dentro del matrimonio, debemos enderezar nuestros matrimonios de tal manera que nuestros matrimonios reflejen la gloria de Dios. Amén. Y esto quiero preguntar a todas las parejas. ¿Está tu matrimonio reflejando la gloria de Dios? ¿O refleja los intereses de tú como esposo, tú como esposa, nada más? ¿Qué refleja ese matrimonio? Pero Dios quiere que reflejemos su gloria, que somos verdaderamente hijos cambiados por Él. Hermanos, y el primer punto es honrar al Señor con nuestro propio matrimonio, con obedecerle a Él. Recuerda que tienes responsabilidad por tener el Espíritu Santo de Dios que te está convenciendo, tal vez en este momento, de que lo que estás haciendo no está bien. Volvámonos a la obediencia al Señor y tengamos una perspectiva correcta de lo que es el matrimonio y cumplamos con el matrimonio. Pero pastor, yo ya llevo con esta persona como 10 años. Bueno, se supone pues que estamos casados, ¿qué más le voy a decir? Obediencia, dice la palabra del Señor. Obediencia, dice la palabra del Señor. Que tenemos que honrar el estado del matrimonio, así como dice la Escritura. Y por tanto hay que cumplir con el estado del matrimonio. Amén. Dios hizo el matrimonio para que Él sea glorificado. Versículo 10 dice, y vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si los 7 días del banquete me lo declaráis, si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, es el enigma que les leí al principio, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Hermanos, y esto nos habla del carácter de Sansón cuando fue al matrimonio, qué es lo que realmente quería. Esto que les propone es humillante. Está proponiéndoles que si les gana Sansón y no dan el resultado de este enigma, les va a quitar sus ropas a ellos. Es muy humillante. Y Sansón sí se sentía capaz de conseguir esas ropas, como que lo hace más tarde, porque él tenía fuerza y el poder del Espíritu encima para ir a matar 30 hombres, quitarles sus vestidos y traer. No estaba centrando su matrimonio en Dios. Estaba centrando su matrimonio en él mismo. Ni siquiera estaba centrando en su futura mujer, sino en él mismo. Yo digo, ¿para qué quiere casarse uno si quiere vivir solo, apartado? Si no quiere compañía, si se aburre de su esposa, ¿para qué quiere casarse? Pero la Escritura nos habla que no está bien que el hombre y la mujer estén solos.
sino que los dos son ayuda idónea. Porque cuando nosotros no entendemos en su perspectiva clara lo que es el matrimonio, podemos cometer errores. Hermanos, el matrimonio ha sido hecho para que Dios sea glorificado, no para que el hombre, el novio o la novia, el esposo o la esposa sean glorificados, sino para que Dios sea glorificado. Que Dios quiere que ambos sean felices, es cierto, pero nuestra felicidad completa está en obedecer a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Así que Sansón expone su verdadero carácter. Él no era sincero y probablemente no se sentía bien de dónde estaba porque era nazareo. Y un nazareo no tenía que tomar vino, no tenía que cortarse el cabello, y él se va a meter donde los que toman vino, se va a meter al lugar más difícil. Yo creo que él no se sentía bien donde estaba porque estaba en franca desobediencia a Dios. Y por tanto, como no se sentía bien donde estaba, ha propuesto este enigma, más humillante todavía, una cosa trae la otra. Y estaba centrando su relación matrimonial no en Dios, sino en él mismo. Y el versículo 15 al 20 podemos ver: al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí, ni a mi padre ni a mi madre he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el séptimo día se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y el séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Qué triste. Pero en este pasaje, en esta parte de la Escritura, podemos ver que los cónyuges tienen tremenda influencia en sus respectivos cónyuges, ¿sí o no? Es cierto, por eso nos casamos. Por eso dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual. Porque la persona con que se case usted va a tener tremenda influencia sobre usted y usted sobre su cónyuge, ¿sí o sí? Sí. No hay otra. Y Dios quiere que el matrimonio sirva para reflejar su gloria, para extender su reino, para mostrar su poder, para mostrar su voluntad. Y por tanto, Él quiere que nos casemos con personas que también conozcan al Señor. Porque el esposo tiene mucha influencia en la esposa y la esposa en el esposo. Porque, como dice 1 Corintios capítulo 7, si una hermana es casada con alguien que no es creyente y consiente vivir con ella, no lo abandone, dice. Pero hay algunos que no consienten vivir. Y uno tiende por un lado y el otro tiende por otro lado, y empiezan a separarse, y ese matrimonio se vuelve un conflicto disfuncional, le llaman aquí en los Estados Unidos. Entonces, esto Sansón no está analizando. Él no está pensando. Su perspectiva no es clara del matrimonio. Ya está dicho en la ley que no hay que buscar una persona ajena al pueblo de Israel. Y esto no solamente porque no se quiere juntar con otra gente, no es una especie de separación o segregación. Sencillamente es el plan de Dios de preservar un pueblo para la venida del Señor Jesucristo, eso es todo. Y que todos deberían de obedecer porque era el plan de Dios. Algunos no entendían, aún así debieran obedecer porque es el plan de Dios, y Dios es Dios, y Dios es el que sabe, y cuando manda, manda, hay que obedecer, no hay que discutir por qué. Pero Sansón quería hacer lo contrario. Sansón quería que podía hacer. Sansón pensaba que se trataba de él y no se trataba de Dios. Y entonces, tanta influencia tenía sobre él su futura esposa, porque realmente en el tiempo de la antigüedad, primeramente se comprometían, decían ya que era su esposa, pero después de la fiesta de los 7 días se consumaba el matrimonio. Pero en esa temporadita de los 7 días ocurre esto. Y que le dicen: dile a tu marido que nos declare, porque si no nos declara el enigma, vamos a perder todas nuestras ropas.
Has traído aquí para despojarnos, para empobrecernos. ¿Para qué nos has traído? Y la mujer desde el cuarto día le empieza a llorar. Le empieza a decir, dime cuál es el enigma, dime que tú no me amas, que tú no me quieres, que en vano me dices que me quieres, pero no me quieres. ¿Por qué no me dices lo que yo quiero saber? Hermanos, ustedes ya saben esa historia, más estoy contando. Alguna vez lo han hecho con su marido, alguna vez lo han hecho con su mujer. Eso se llama manipular. Manipulación. Nosotros conocemos a nuestras esposas y nuestras esposas nos conocen a nosotros. Saben por qué lado somos manipulables y sabemos por qué lado podemos manipular, sí o sí. Esto pone en claro la Escritura. Por eso está diciendo que mejor, si a veces entre creyentes tenemos este problema, ¿cuánto más entre una persona que no conoce al Señor y otra que conoce al Señor? Ese hogar va a acabar dividido, especialmente cuando los matrimonios son tan importantes para Dios, porque en ese pueblo Él quería preservar el matrimonio para la venida del Señor Jesucristo, para que el pueblo de Israel no se extinga, sino para que el pueblo de Israel permanezca y luego venga el Salvador de este mundo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta desobediencia era fuerte de Sansón, no era una cosa liviana, era fuerte esta desobediencia de Sansón, porque estaba oponiendo al plan magistral de salvación de Dios. Tal vez él no lo entendía en ese sentido. Pero podemos ver que el matrimonio tiene que reflejar la gloria de Dios. Hermanos, y no representar solamente los intereses de los cónyuges, sino la gloria del Señor. Entonces, podemos ver que la desobediencia de Sansón le ha traído consecuencias, porque se ha enojado después de que él mismo declara el enigma. Pues aquí él dice, tanto que le habla a su esposa, él dice, bueno, cuenta la historia, ¿no?, de que estaba yendo seguramente con su papá y ha visto que el león que ha matado, sobre el león que ha matado aparece un enjambre de abejas y miel. Y entonces les responden de una forma que con rima también, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte el león. Estaban diciendo, sobre el león muerto aparece un enjambre de abejas y hace miel. Y esa era la respuesta. Pero aquí hay muchos detalles, hermanos, de cómo Sansón no toma en cuenta el plan de Dios. Él era nazareo. Y no solamente a los nazareos, sino a todos los israelitas no se les permitía tocar muerto. Y si tocaban muerto, estaban lo que se llama impuros y necesitaban purificarse de acuerdo al rito de la ley. Pero a él le tiene sin cuidado eso, porque primeramente él agarra de muerto como nazareo, no debía haber tocado, de acuerdo a la ceremonia, era ceremonialmente impuro estaba, y después de haber tocado, todavía les invita a sus papás, o sea, les hace participar de su pecado a sus papás, y sus papás no sabían. Y otra cosa le voy a decir. No siempre los hijos avisamos todas las cosas que hacemos a nuestros papás, ¿sí o no? A veces actuamos asumiendo que lo que nos dicen es verdad. Pero qué importante es para los papás depender del Dios vivo y verdadero. ¿Amén? ¿Cuántas cosas nuestros papás no saben de lo que hemos hecho? ¿Verdad? Pero tenemos un Dios perdonador que nos ama, que a pesar de nuestras desobediencias, su perfecta voluntad y su plan de salvación se han cumplido y su bendición siempre está con nosotros. ¡Cuán bueno es nuestro Dios, hermanos! Pero aquí podemos ver, hermanos, que la desobediencia de Sansón le trae consecuencias. Se enoja porque él mismo revela el enigma, claro. La futura esposa le ha manipulado muy bien, ahora él no ha podido resistir. Este hombre que podía llevarse las puertas en sus espaldas, que podía matar a 30, no puede resistir las palabras de su mujer. Que con una quijada de buey, o de burro, perdón, mata a muchos, no podía resistir las palabras de su mujer. Y la consecuencia es que su mujer, dice, fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo, su best man, como le llaman aquí. El que representa al novio, el que es su amigo del novio, entra en la ceremonia, al best man. Lo que ha pasado es que cuando Sansón se va enojado, después de que él mismo revela el enigma, el que iba a ser su suegro le entrega a la que iba a ser su esposa a otro hombre que viene, porque antes era así. Los papás iban a pedir
iban a escoger la esposa para el muchacho. Tal vez el día de hoy sería mejor eso, ¿no? Las muchachas no estarían muy de acuerdo con eso. Pero eso es cultural. Pero le dieron a su compañero. Y cuando vuelvan a ver en el capítulo 14, les invito a venir la próxima semana, vamos a ver cómo él reacciona, cómo una cosa trae otra cosa. Hermanos, es necesario que los hijos del Señor tengamos una perspectiva correcta, bíblica, clara, de lo que es el matrimonio. El matrimonio es para la gloria de Dios. ¿Cuándo dicen amén? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestros matrimonios? ¿Estamos pensando glorificar a Dios con nuestros matrimonios? ¿Tenemos algunas cosas que arreglar con Dios respecto de nuestro matrimonio? ¿Es tu perspectiva del matrimonio bíblica y clara? ¿Estamos respetando, honrando solemnemente el acto del matrimonio? Dios ha hecho el matrimonio y Él nos llama a nosotros que podamos honrar y respetar solemnemente el acto del matrimonio. Amén. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias en este día, Señor, porque una vida como la de Sansón nos hace reflexionar sobre lo que es el matrimonio. Que necesitamos, Señor, una perspectiva bien clara, bíblica, de lo que es el matrimonio. Que se trata de ti, Señor, y que en medio estamos nosotros, que también tú quieres que seamos felices, pero que principalmente te pongamos como el centro de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en este capítulo 14, y que la siguiente semana podamos ver la otra parte de la Escritura que nos habla en nuestro corazón, Señor. Y si tenemos cosas que arreglar en nuestra vida, pues que hoy sea la oportunidad, Señor, de arreglar. Y que mientras oramos, Señor, muchos de nosotros hagamos el compromiso de obedecerte y de honrarte el santo estado del matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga.